cambiando, innovando, ¿no es cierto? Pero no deja de ser aplicada. Y ustedes saben que la aplicada, ¿dónde está? Porque ahí no le he puesto. La aplicada está en la punta de la pirámide, ¿no es cierto? Si está en la punta de la pirámide, prácticamente ha habido investigación previa. En consecuencia, esto tiene que tener su prototipo de cómo establecer los objetivos y prototipo cómo establecer la hipótesis. Circunstancialmente, en investigación aplicada, posiblemente no es necesario plantear la hipótesis. Tal vez, si es de una sola variable, por ejemplo, no es necesario hacer toda la parte de operacionalización. Ojo, estoy diciendo que pueda que no sea necesario, pero no estoy diciendo que no se haga operacionalización, que no se plantee hipótesis, no estoy diciendo. Porque todo problema que yo identifico y voy a solucionar, es como decir, ¿cuánto es 2 más 2? Yo puedo decir, vale 5. Y decir eso, estoy estableciendo una hipótesis, ¿correcto? Pero puede ser tan tácito, es sencillo, es comprensible, ya no necesito hacerlo, puedo hacer, ¿no? Entonces va a depender de cuán complicado es esta investigación. Esta investigación aplicada puede ser, no sé, implementar una red, ¿no? Pero si, por ejemplo, voy a mejorar la eficiencia de un motor, ¿cómo lo mejoro? Primero tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico está en la parte predictiva. Tengo que hacer un diseño, posiblemente un circuito adicional. Ajá, si hago un diseño, ¿qué va a pasar? Tengo que determinar la causa y el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto de implementar o de aplicar ese circuito? Ojo. Entonces, cuando me dicen causa-efecto, inmediatamente tengo que pensar en explicativo. Entonces, fíjense, el aplicativo se puede convertir desde descriptivo, aplicativo, etc., ¿no? Y cuando dice, oye, tengo mi circuito diseñado, pero voy a probar, estoy experimentando, estoy probando mi diseño, mi circuito. Entonces eso es experimental, pero experimental aplicado, que va a generar conocimiento. Entonces hay una causa y va a tener un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? La mejora de la eficiencia de un motor. Entonces yo tengo que explicar y tengo la parte experimental. Y si tengo la parte experimental tecnológica, tengo que hacer un diseño. ¿Esto significa qué cosa? Que yo debo planificar ese trabajo de investigación. Y para planificar, cuando digo, voy a planificar, entonces necesariamente voy a tener que operacionalizar. Operacionalizar las variables. Paso. Tengo que operacionalizar las variables. Necesariamente. ¿Por qué? Porque en este mapa que hemos mostrado en clase anterior, en las clases anteriores no recuerdo, ¿no es cierto? Esta tabla prácticamente me indica qué variables son, cómo son mis variables y qué cosa voy a analizar. Las variables principales, las variables prioritarias. ¿De acuerdo? Entonces por ahí enfocaremos un poco nuestro criterio de investigación. Y nuestras tesis tienen que estar orientadas a eso. ¿Ya? ¿Ok? Empecemos entonces, creo que ya hay un buen grupo. Normalmente, vamos a hacer un repaso rápido
Los tipos de investigación. Aquí hablamos, en un momento, yo les dije, tenemos que hablar de un término llamado taxonomía. La taxonomía es una ciencia. Es una ciencia de clasificación. Por ejemplo, clasificación de seres vivos. ¿Qué cosa dice? Taxonomía de los seres vivos. Yo ya les dije, ¿no? Cuando yo estudié zoología, botánica y anatomía humana, ¿no? Entonces habían 3 reinos, ¿no es cierto? El animal, vegetal. ¿Cómo sabía? Pasa. Reino mineral, quiero decir, ¿no? Pero ahora hay más, ¿no? Hay 5, si mal no recuerdo, hay 5 clasificaciones dentro de los seres vivos. Ya no entramos a los minerales, etc. Pero los seres vivos ya tenemos 5 clasificaciones. Y más sus subclasificaciones. Entonces, ¿esto qué significa? Taxonomía de ciencia. ¿Y qué cosa significa ciencia? Ciencia significa que si hoy les digo, señores, 2 más 2 es 4.5. Pero mañana ustedes, o de acá a 10 años, o 20 años, o un siglo, demuestran que 2 más 2 es 4, esa ciencia se modifica, se mejora, se cambia. Entonces, toda ciencia es para mejorar, para hacerlo más general cada vez. Esa es la idea. Entonces, cuando ustedes encuentran clasificación de o tipos de investigación, hay muchos autores, según tal. Entonces se trata cada vez de que esto sea más genérico posible. Por eso, por ejemplo, les digo un cuadro, ustedes tienen un cuadro. Uno es que sea observacional y el otro que sea experimental. Cuando solo observo, ¿qué significa? Que yo miro, que observo. Por ejemplo, durante todo este año voy a observar cuál es la presencia de descargas eléctricas, cómo es cada mes, cada día. Hoy día sí hubo, hoy día no hubo, hoy día sí hubo. Voy anotando, ¿no? Estoy observando. ¿Correcto? De tal modo que en este caso es ajena a lo que yo puedo hacer. Si es experimental, nos dice, pueden ser prospectivos, longitudinales, analíticos, explicativos, causa-efecto, y además de ser controlados. ¿Qué significa? Si yo experimento una de las variables, si es explicativo, va a haber como mínimo 2 variables, independiente y dependiente. Entonces, mi variable dependiente yo voy a manipular. ¿Cuál es la variación del independiente y cómo afecta al dependiente? Yo manipulo, yo estoy experimentando. Eso a nivel tecnológico si lo hacemos, ¿no es cierto? Un prototipo, por ejemplo, al mover el potenciómetro, yo manipulo un valor, ¿de acuerdo? Estoy manipulando un valor y veo el efecto sobre la otra variable, ¿no? Causa y efecto. Entonces ya estoy en un nivel explicativo. Entonces, este término de experimental normalmente va a estar en explicativo, predictivo o aplicativo, en uno de esos 3 niveles. ¿Ya? Entonces, hay un tipo de investigación según si yo intervengo o no intervengo. ¿No? Antes solamente se decía experimental, es observacional, experimental. No, pero mejor la clasificación sería si interviene o no interviene el investigador. Es una clasificación. Según la toma de datos, ya lo hemos explicado, ¿no? Según la toma de datos, puedo yo hacer mis propias mediciones prospectivas. Tomo los datos
Por ejemplo, yo puedo decir, oye, yo quiero analizar cómo ha sido el comportamiento, ¿no?, del consumo de energía eléctrica en horas punta, no sé, de 6 de la tarde a 8 de la noche, durante 2015. Puedo hacer, ¿no es cierto? O puedo hacer durante el mes de abril de este año. ¿Dónde voy a recurrir? A una entidad que ha tomado los datos, ahí tienen sus datos, sus tablas. Simplemente me copio y hago el análisis. ¿De acuerdo? En ese caso es retrospectivo. Ahora, acá hay algo más que decir, ¿no? Prospectivo, me hago mis mediciones. Retrospectivo, no. Pero ¿qué? ¿No? ¿Será válido su dato? ¿No será válido? Bueno, tengo que asumirlo, ¿no? Pero de todos modos, si yo mismo estoy tomando mi dato, ¿ya?, yo mismo tomo la información, yo mismo miro, yo qué sé, que se llama información primaria. ¿Ah? Es información primaria. Pero lo otro, ya está, ahí está. Es un dato que ya está, ¿no? No sé si estará bien, mal, pero me la dan y esa es la información que voy a usar. Ese gran dato secundario. Porque me lo dan de lo que supuestamente han medido, me dan la información. Por ejemplo, vamos a tomar otro, ¿ya? Digamos, el Electrocentro tiene esta información, yo me voy, hablo con el gerente, me autoriza, tomo la información. Pero no tengo tiempo para hacer el análisis. Algunos de ustedes dicen, no, yo lo hago. Ingeniero, páseme la información, yo se los paso. Cuando ustedes directamente toman el Electrocentro es secundario, pero desde el momento que yo les paso, puede haber modificado yo, ¿no es cierto? Y es terciario. Así va cambiando de nivel. ¿Correcto? Muy bien, entonces, según la planificación de toma de datos, yo tengo datos primarios o datos secundarios. Primarios cuando yo miro directamente, secundarios cuando la tomo. Es más general, ¿no? ¿Qué decir prospectivo, retrospectivo? ¿Y por qué? Porque prospectivo, alguien decía, un famoso metodólogo, que ha dejado mucho, pero en su momento era bueno. Prospectivo decía, bueno, yo voy a llevar la información y analizar de la causa al efecto. Y si es retrospectivo, voy a analizar del efecto para saber cuál es la causa de ese efecto. Eso fue el concepto inicial de prospectivo y retrospectivo dentro del nivel explicativo. Pero era solamente eso. Pero sucede que la investigación no solo es explicativa, ¿no? Tenemos otros tipos. Entonces, más genérico sería decir datos primarios o datos secundarios. ¿Cuántas veces tomamos la medida? Si tomo una sola medida, se llama transversal, investigación transversal. Si voy a tomar varias medidas, se llama longitudinal. Por ejemplo, yo puedo medir mi circuito pruebo a la primera, pruebo, tomo las medidas y luego modifico, nuevamente miro otro, para otra, y eso es longitudinal. De tal modo que yo puedo comparar antes o después, o puedo comparar con este dispositivo o esta resistencia o estos valores, estos serán los efectos, y con estas otros valores. Según el número de variables, acá no le he expresado, no le he hecho la representación. A ver. Normalmente lo que hemos visto, ¿no?, es nuestra tablita, ¿verdad? ¿Está bien? Mental, descriptivo
correlacional, explicativo, predictivo y aplicativo, ¿no es cierto? Hemos clasificado, hay un olor a quemado, hemos expresado que esto de acá es cualitativo, hemos expresado que estos de acá son cuantitativos. Eso es por tipo de datos, si es tipo de dato numérico o no numérico. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo lo cuantitativo es analítico, ya está. Eso hemos quedado así. Es analítico y tiene análisis estadístico. El cualitativo no tiene análisis estadístico. El cualitativo no tiene hipótesis. Así hemos quedado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo puedo tener aquí algo de acá. ¿Qué pasa con el descriptivo? Descriptivo, está bien. Descriptivo es una sola variable. Y aquí para arriba, ¿sí?, tiene más de una variable. Ya está. ¿Correcto? El descriptivo tiene una variable. Hemos dicho que es univariable. ¿Correcto? Entonces es descriptivo. Y su forma de análisis estadístico es más estadística. Y cuando es analítico un poco más avanzado, acá corremos esto. La clasificación se da desde correlacional, ¿no? Está bien, perdón. Acá vamos a hacer, ahí está. Analítico desde correlacional hacia aplicativo, ¿sí? Entonces el analítico se llama desde el correlacional para arriba, para más de una variable. Obviamente su análisis de datos es diferente y vamos a tener que batallar en eso, ¿no? Al menos lo básico vamos a hacer. Ojo con esto. Descriptivo no es sinónimo de observacional. Yo puedo observar los fenómenos que dije hace un rato, durante un mes, cuántas descargas eléctricas hubo mes de noviembre, y podría yo observar durante 5 años cómo ha sido, y podría observar durante últimos 10 años, durante los últimos 15 años, inclusive para probar si realmente hay variación del clima en cuanto a lluvias, por decirlo así. Entonces esas investigaciones no son pues de un mes, de 2 meses, de un año. ¿Sí? Toman su tiempo, porque son fenómenos. ¿Ves? Entonces, pero eso no significa que solo voy a describir. Estoy observando, pero no observacional, también puede ser explicativo. Puede ser predictivo. Yo puedo decir, sabes, en los últimos 10 años ha sido así, así es que en los siguientes años yo prevengo que este va a ser el comportamiento. Y lo demuestro con curvas, ¿no? Con herramientas estadísticos y no estadísticos que dispongo para investigación predictiva. Puedo predecir, me convierto en brujo científico. ¿De acuerdo? Al igual que se hace, por ejemplo, para predecir las tempestades, ¿no? Tal vez vale aclarar que el exploratorio en realidad es básicamente más fenomenológico, más de crear una teoría, más de crear una ley, pero una ley científica, como la ley de gravitación, que hasta ahora funciona. Tal vez alguien descubra que esa gravitación ya no funciona, bueno, se cambiará, ¿no? Pero mientras tanto, sí funciona. ¿Correcto? Por ejemplo, uno de los que podemos hablar de acá
de observacionales, por ejemplo, se habrán enterado que la capa de ozono está empeorando o está mejorando. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice empeorando? ¿Alguien más? ¿Ah? Hay un trabajo que dice que se está recuperando, ¿no?, la capa de ozono, recuperando en conseguir su volumen que tenía. Ahí tienen algún concepto más de exploratorio, y acá veamos algo más. Normalmente cuando no ha sido estudiado, por ejemplo, la iluminación no ha sido estudiada, pues igual no sería interesante, ¿no? Pero ustedes saben que eso ya está estudiado. O un tema que no ha sido profundizado. Por ejemplo, nos dicen de las enfermedades de VIH. Hace 10 años era otro, ahora ya es otro, ¿no?, etcétera. ¿Eso qué implica? Normalmente hay que leer más, someter pruebas de laboratorio. Si se trata de enfermedades, hay que probar ciertos químicos en animales, ¿no?, por protección al ser humano, pero en realidad se prueban también seres humanos, no solo que no se dice. Ese es exploratorio, explorar algo, como lo que ha pasado con el Puno, ¿no? Ese es un poco exploratorio, se está explorando el espacio. Fundamentalmente se arriesgó a decir, bueno, tenemos estos modelos matemáticos, todo lo demás va a entrar a la órbita de Júpiter. ¿Qué pasaba si no entraba? Y no dejaba de ser investigación exploratoria, a pesar que se conocen varias cosas, pero no se conoce aún a ciencia cierta totalmente cómo es el comportamiento de la órbita de Júpiter. Podía atraer totalmente y quemarlo, o podía atraer y que entre pues en la órbita y empieza a circularla, ¿no? Como que da vuelta un tronco, le ponen un papelito, a veces sale disparado, o a veces se engancha y da vuelta con el tronco. Es más o menos la idea. ¿Correcto? Bueno, esto son detalles de lo que ya hemos hablado en nuestra pirámide, ¿no es cierto? Cómo son los descriptivos, cómo son los relacionales, ¿no? Normalmente relacionales son de asociación, son de correlación, ¿no? Este es mayor que el otro o menor que el otro, esto se parece al otro, ¿no? Este grupo está mejor que el otro grupo, etc. Entonces yo puedo tener grupos de control, por ejemplo, ¿no? Explicativo es causa-efecto. Causa-efecto, ustedes pueden buscar las propuestas de Bradford Hill, que este investigador propuso toda una teoría sobre esto de causa y efecto. Y hace tiempo, en 1965. Y todavía se mantiene vigente, ¿no?, el criterio de causa-efecto. Pero a su vez, este criterio de causa-efecto establece otras teorías, inclusive para clasificar o hacer la clasificación de lo que es taxonomía de la investigación científica. Acá hay algunas propuestas, ¿no?, algunas propuestas de ciertos estadísticos que no les voy a exigir, obviamente, pero vamos a hacer lo básico. Voy a darles los alcances. No voy a hacer, por ejemplo, yo no voy a hacer chi cuadrado, tiene variedad chi cuadrado, no es único, ¿no? Depende de las propuestas, depende del tipo de datos que manejan. Ojo con eso. La T de student también depende de qué tipo de datos tengo. ¿Ya? Son independientes, no son independientes, etcétera, etcétera. Yo voy a ver
básicamente lo de control gráfico, que es lo que más usamos en ingeniería. Hay varias herramientas. Vamos a ver con sus borradores cómo avanza. Tal vez tomamos un cuadro, lo simulamos en Minitab y lo vemos la gráficas que se presenta. Y ese es mi análisis de datos. Tengo mis resultados, los someto a Minitab, inclusive según mi hipótesis, yo digo mi hipótesis es esto y me la va a decir, ¿es válida o no es válida? Se llaman los famosos p-valor. Entonces acá se trata de hacer algo práctico, ¿ya? Muy bien. Hemos hecho un repaso rápido de esto. Y como ven, cada un punto puedo ir abarcando cada vez más, ¿no es cierto? Bien, marco teórico. Normalmente vamos a tener esto, ¿no? Antecedentes, sustento teórico, definición de términos básicos. Este es un poco relativo, ¿no? Pero este sí es importante porque acá va a estar la operacionalización de variables. Así. Entonces, este es el marco genérico de este llamado marco teórico. Pueden haber otros, puede haber más, pero esto es lo más fundamental. ¿De acuerdo? Antecedentes, ¿qué significa antecedentes? Sobre mi tema, sobre el enunciado que he encontrado. Tal vez alguien, eso pues esto, ¿no? Por ejemplo, eso, prevalencia de la depresión en los estudiantes de medicina de los exámenes. Hayan estudiado. Solo que era de medicina, ahora es esto. Ese es un antecedente que se asemeja mucho a mi trabajo de investigación. ¿Se dan cuenta? He encontrado a algunos autores, un amigo carneño, hay otro de la Universidad de Callao, que dice, ¿no? Como es tecnológico, no lo llamen más antecedentes, llámalo estado del arte. Pero la estructura y concepto actual, según una nueva clasificación y un nuevo repaso de conceptos, estado del arte es lo último que hice o que existe sobre el tema que yo investigo. Lo último que alguien hizo es hasta donde ha llegado, como decir. Esto es lo último a donde se llegó en este tema. En dos palabras, es el último antecedente, pero los anteriores están inmersos en lo que normalmente vamos a llamar antecedentes de la investigación. ¿Para qué me sirven los antecedentes? ¿Por qué debo poner los antecedentes? Ahí viene, ¿no? Yo he tenido que leer, 20 libros, 20 temas, 20 artículos sobre esto y, bueno, puse 20 antecedentes. Ahora, cuando vamos a presentar en discusión, a nivel de ustedes, deben discutir diciendo, ¿no? Según el antecedente citado en tal página, etcétera, obtuvo este resultado y obtengo este resultado. Los márgenes de diferencia, etcétera, esa es discusión. Si se exigiera, tienen 20 antecedentes, entonces, ¿cuánta discusión tenía que tener? Como mínimo. 20, más la opinión de ustedes. ¿Se dan cuenta? Esa es discusión, ya van ganando los conceptos. Aunque es repaso, pero yo entiendo que se repasaban hechos, ¿no es cierto? Esa es discusión. Esa es discusión. En función a los análisis de resultados que he tenido. Uno es resultado, puede ser mi tabla, mis valores. Otro es el análisis que hago de esos resultados. Y otro es la discusión. Discusión puede venir una comparación con los que han obtenido otros autores, otros estudios, ¿no? Tal vez igualito obtuvo, pero y es en México y en el Perú, yo podría decir parecido comportamiento. ¿Y eso qué va a hacer de esa discusión? ¿Qué estoy sacando? Una conclusión. ¿Se dan cuenta? Estamos en la parte final de una tesis, ¿no es
¿cierto? Ahí tienen algunas sugerencias, ¿no?, que yo puedo tomar. Información en internet, qué relación existen con las variables principales que ya hemos identificado hace un momento, ¿no? Todos los otros textos o artículos o informes que yo haya encontrado, tal vez yo tuve que hacer unas fichas exclusivas para ir verificando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, no? Alguien toma una ficha, dice, en esta tesis, aquí está, pongo el autor, el tesis, el título, el año, etcétera, y le pongo qué objetivos tenía, qué hipótesis planteó y qué conclusiones obtuvo. En ficha 1. Ficha 2 para otro autor, ficha 3 y así. Y es una forma de trabajar ordenada, sistematizada. ¿Sí? Ahora yo puedo tener otros antecedentes, hasta periódicos, puede ser, hasta clases. Tal catedrático, tal ingeniero, tal expositor sobre este tema en tal lugar hizo esto, o tal conferencia. Es válido, pero hay que sustentarlo. ¿Cómo lo sustentan? Videos, etc. ¿Qué vienen a ser las bases teóricas? Las bases teóricas, por ejemplo, cuando dice eficiencia del motor de tal cosa que voy a mejorar, yo voy a referirme a la teoría de ese tipo de motor, de ese modelo de motor. Yo no tengo que poner toda la teoría de máquinas eléctricas, que algunos lo hacen para rellenar la tesis, que eso no es correcto. No. Entonces, por eso no dice la parte fundamental que sustenta mi estudio, mi trabajo de investigación, mi tesis. Es la parte fundamental. En ciencias sociales me hacen, oye, esta teoría sustenta mi trabajo, este criterio filosófico sustenta mi trabajo. Acá no vamos a hablar de criterio. Nuestra filosofía básicamente es positivista, ¿no? En marco general. Y ahí tienen algunos criterios adicionales, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué? Para que mi redacción sea lo correcto. ¿Qué estoy redactando? No puedo rellenar cualquier cosa. En base a mi teoría, ¿qué es lo que estoy haciendo en el estudio? Me da una mejor visión. En el fondo es un guía para lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? De acuerdo que yo voy a leer para el marco teórico, posiblemente inclusive yo voy a identificar más problemas. Ajá. Algunos dicen, no, pero yo en mi plan de tesis yo ya identifiqué mi problema, pero al desarrollar el marco yo encuentro otras más. Por eso es que en el informe final no tiene por qué ser igual que el plan. Puede haber aumentado o puedo haber quitado lo que es planteamiento de él. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sustento el problema que planteé según las variables que ya he identificado. Puedo describir, explicar, analizar, ¿no es cierto? Básicamente ya voy orientando a solucionar mi problema. ¿Qué funciones cumple? Ahí tienen todas las funciones, ¿no? Ya hemos dicho, tiene que estar la teoría básica. De algún modo me orienta qué método, qué técnica voy a usar en la búsqueda de solución al problema que he encontrado, ¿cierto? Me va a centrar, ¿no? Estoy hablando de máquinas de tal o motor de tal tipo. Motores trifásicos, muchos han visto por motores trifásicos, pero mejor hago esto, me voy centrando. ¿De acuerdo? En términos básicos, normalmente yo puedo tener un listado de variables. Yo encontré mi variable de estudio, yo encontré mis variables analíticos, me encontré mis variables
intervinientes, otras variables más. Entonces, no sé si quiero detallar todo o otros lo más necesario. Entonces, típicamente lo más necesario. Por ejemplo, en un modelo matemático de un motor, posiblemente puede encontrar fácil unos 5, 6, 10 variables, pero cuáles son las fundamentales, eso lo defino. O la explico, la defino. ¿Qué cosa hemos dicho? Hipótesis. Hace un momento hablamos desde el enunciado y yo puedo sacar la hipótesis. De estudio, que circunstancialmente se puede convertir en hipótesis general, pero no siempre. Ojo con eso, tomen nota, ¿no? Normalmente una hipótesis es una solución posible, es una proposición, ¿correcto? Por eso nos dice, es un enunciado, una relación entre variables, puede ser una definición, puede ser simplemente una proposición tentativa, ¿correcto? Vean ahí. En realidad, cualesquiera de ellos puede ser una hipótesis, puede ser afirmativa o negativa. Nunca, jamás en forma interrogativa. Ya, nunca jamás. Es igual que el propósito, ¿ya? El propósito del estudio normalmente se plantea como una afirmación, ¿no? Por ejemplo, dijimos, ¿no? Prevalencia de tal. Yo no digo prevalecer, ¿no? O determinación de tal cosa. No digo determinar. Cuando digo determinar y estoy haciendo que estoy expresando un objetivo. ¿Correcto? Entonces, normalmente una hipótesis puede ser proposicional, una oración afirmativa o negativa, pero nunca interrogativa. Ahí tenemos varias alternativas. Otro concepto sería que es una conjetura, ¿no? Una posibilidad que cada investigador indica. Estos son conceptos generales, obviamente, ¿no? Pero no debe ser ideal. Cuando es ideal, estoy en un trabajo de investigación básica, exploratoria. Básica, exploratoria, con cuidado. Porque básica también puede ser descriptiva, explicativa, etc. ¿No es cierto? Debe ser en términos sencillos, precisos, concretos, relacionados con el estudio, con el trabajo de investigación que estoy haciendo. Entonces, podría yo definir fácilmente, ¿no? ¿Puedes jalar? ¿Puedes jalar la carpeta, por favor? Jálame la colita del ecrán. Por favor. Ahí de encima de la pizarra se está perdiendo la... Ya. ¿Qué cosa es? Una proposición tentativa que todavía no ha sido verificada, todavía es probable. El trabajo de la investigación es plantear la hipótesis. Hipótesis. La línea 1 es paralela a la línea 2. Demostración. La tesis es que sí realmente es paralela. ¿Correcto? Eso se usa mucho en geometría, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis. Una solución probable. ¿Correcto? Hay los requisitos, lo que acabamos de indicar. Pero acá yo quiero mencionar, sobre todo cuando nosotros trabajamos en aplicativo, puede ser genérico o tecnológico, básicamente no solo observar, debe ser observar y medible. Y si lo miro, yo voy a decir,
Esto mide 10.5 con error de más o menos 5%. ¿Eh? Existen, miren, tenemos hipótesis general, los llamados hipótesis estadísticas o de trabajo. ¿Qué es más? Yo diría más en ciencias sociales, aunque se podría plantear también dentro de la investigación aplicada, donde yo puedo decir, esta es mi hipótesis, digamos, que yo considero, y la negación sería mi hipótesis nula, ¿no? ¿Correcto? Por eso nos dice, por ejemplo, yo puedo tener un H y H no. Por decir, la percepción de similitud de las creencias, que puede ser la variable independiente, provoca mayor atracción física entre las personas, que sería la variable dependiente. O simplemente establezco la relación entre variable independiente y variable dependiente. O puedo decir, ¿no? La variable independiente tiene una consecuencia positiva sobre la dependiente. O tiene una consecuencia negativa sobre la variable dependiente. Estoy determinando. Inicialmente, tal como dice provoca, ya está afirmando, ¿no? Puede ser afirmativa. O puede ser una proposición en futuro. Hipótesis si es futuro, sobre todo cuando es un futuro. Este es lo contrario. Si ustedes verifican con lo anterior, este es lo contrario, ¿no? Entonces tengo las dos hipótesis ahí, ¿no? La hipótesis de investigación, como lo llaman ahí, ¿no? Y la hipótesis nula, que normalmente son los términos que se usan en ingeniería. Pueda tener otras hipótesis, una o más. Normalmente se trata de plantear una más, ¿no? Que sería la hipótesis alternativa, una posibilidad de solución adicional. Miren, acá dice, provoca mayor atracción. No provoca mayor atracción. La alternativa dice, provoca menor. Es una alternativa. Acá es el concepto de hipótesis nula, ¿no? Que en caso de la ingeniería, ojo, de las ingenierías, vamos a decir, de las ingenierías, según el software que uso, por ejemplo en Minitab, yo voy a encontrar este p-valor escrito debajo de mi gráfico que he conseguido, va a aparecer p-valor tal, ¿no? Y yo ahí determino si está bien mi hipótesis o está mal. Automáticamente sale la prueba de hipótesis que tanto exige, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es saber interpretar. Es parte del análisis. ¿De acuerdo? Hay niveles. Pero cuando nos dé tiempo vamos a hacerlo. Una aplicación para que vean que no es solo, ya grafiqué y pues no, hay varios conceptos previos que se deben tener. Por ejemplo, límite superior, límite inferior. Como toda cosa tiene su nivel flexible, un margen que yo debo manejar. ¿De acuerdo? Acá hay conceptos adicionales sobre hipótesis alterna. Ahora, como nosotros en al menos en este repaso del curso, no sé si lo hicieron ustedes así en clases, hemos planteado niveles de investigación, ¿no es cierto? Entonces, en cada nivel yo puedo determinar sus objetivos, sus propósitos y sus hipótesis. Algo general, claro que cada uno, dependiendo de su estudio, puede particularizar. Por ejemplo, los estudios exploratorios
de cajón no tiene hipótesis. Normalmente no tiene. Si alguien quiere decir, no, yo voy a encontrar tal cosa, bueno, pero no necesariamente es una hipótesis, porque es algo fenomenal. En el nivel descriptivo, yo podría hacerme algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos de esa hipótesis? ¿Cuáles deben ser sus condiciones? ¿No? ¿Qué describe? El valor de las variables. Y variables, pero el descriptivo es univariable, entonces es una sola variable. Ojo con esto. Cuando digo univariado significa que hay una variable principal. Pero eso no significa que no tenga otras variables intervinientes. No es que tiene una variable y punto, no tiene más. No. Pueden haber variables normalmente intervinientes o algo que incomoda, que fastidia, pero es una variable que está metida ahí. Por ejemplo, en un sistema de control, un ruido es una variable. Pero yo no voy a estudiar el ruido. Salvo que yo estudie el ruido. En ese caso, el ruido se convierte en variable de estudio, variable principal. ¿Se dan cuenta? Entonces eso también hay que tener en cuenta. O a veces se cierra, ¿no? Me ha dicho que tiene una sola variable, pero acá tengo un modelo matemático con 5 variables. Es mentira. No es correcto. Por ejemplo, acá la ansiedad será elevada. La participación disminuirá con respecto, en este caso, tal como el curso pasado, por lo menos un 70% de los estudiantes aprobarán el curso. Creo que ustedes van a estar por lo menos 60%. Si es relacional, miren, tenemos hipótesis para cada nivel, es una propuesta, ¿no? Lo genérico, obviamente ustedes según su estudio lo pueden plantear mejor, ¿correcto? Si es relacional, voy a relacionar dos variables, X y Y. Normalmente voy a relacionar, ¿no?, dos variables, no sé si es mayor, si es menor, es mejor, es peor. ¿Se dan cuenta? Básicamente por ahí, ¿no es cierto? Puedo tener solo dos variables, tal vez tengo más variables. Normalmente, la relacional tiene dos variables fundamentales, normalmente. Pero puede haber una interviniente, ¿no es cierto? Y depende cómo lo manejamos. Si es así, yo tengo que relacionar estas dos más una tercera. Una con la tercera, la segunda con la tercera. Ya voy relacionando. Esa relación, no sé si es positiva, negativa o en qué categoría pues se mueve, eso son mis hipótesis. Ahora, si yo tenía para eficiencia, para mejorar la eficiencia de un motor, por ejemplo, voy a implementar un circuito, entonces yo estoy en explicativo. Que esté en explicativo no significa que no vaya a relacionar, no pueda comparar, sí puedo comparar. Por ejemplo, con lo que funcionaba sin el circuito y cuando funciona con el circuito implementado. ¿Sí? Hay alguna relación. ¿De acuerdo? Y hay una causa-efecto. Y hay predicción, porque va a mejorar. Ya va a funcionar, por ejemplo, en una eficiencia del 90%. Es aplicativo porque estoy implementando. Entonces yo relaciono y ahí planteo mis hipótesis. Y no es solo de un solo tipo. Entonces voy a tener que ver la explicativa, la predictiva, la aplicativa. Quién sabe, una correlación básica. ¿De acuerdo? Ahí yo explico esto, yo se los doy el material, si acaso lean. Intento leer todos los detalles, pero ahí tienen el material necesario, ¿no? Cuando es hipótesis causal,
tal vez la más común y la fundamental también, ¿no? Variable dependiente, independiente, como mínimo definir esas dos variables. Variable independiente, variable dependiente. ¿Pueden haber varias independientes? Sí, pueden haber varias variables independientes, pero normalmente hay una sola variable dependiente. Normalmente. ¿De acuerdo? A veces hay conceptos que no tienen exactamente que ver con metodología, tienen mucho que ver con análisis de datos. Y cuando vemos análisis de datos, estamos viendo estadística, estamos viendo estadística inferencial, probabilidades, toda la teoría de probabilidades. Cuando yo digo, voy a predecir, ¿predecir qué es? Una probabilidad. Acá tenemos varios tipos de hipótesis, por ejemplo, dependiendo la cantidad de variables que podemos montar. Y aquí yo les dejo un poco que trabajen cada uno ya tiene su tema, cada uno, inclusive algunos ya hasta conclusiones me han presentado, pero hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Otros ya me han dado resumen, introducción, dedicatoria, hasta conclusiones, todo, ¿no? Recomendaciones. Hay que revisarlo. ¿Estará bien? Con los conceptos que estoy dando hay que dar una revisadita más, ¿no es cierto? ¿Sí? Todavía nos quedan un par de semanas para que presenten su trabajo final. Aquí tienen los conceptos básicos. Yo voy a revisar no el contenido de su texto, yo voy a revisar si realmente están usando los conceptos adecuadamente, si están orientando su trabajo a un pensamiento de ingeniería. Ajá. Real, pero respetando los conceptos básicos que estamos ¿de acuerdo? Yo estoy procurando darles la información porque ustedes aprendan. Porque para mí sería fácil, ¿sabes qué? Este es mi próximo libro, es que toma, lee y me das tu trabajo y te acuerdas. Pero, ¿cuál va a ser el regalo para mí? Edítenme el libro, ¿no? No es la idea, absolutamente. La intención es compartir las experiencias y lo que voy aprendiendo también cada día con ustedes. De paso el 18, si tienen tiempo los invito. Tengo una charla que me ha invitado a otra facultad sobre adquisición de datos, cómo se hace adquisición de datos. Algo tocaré de ingeniería, pero debe ser más para ciencias sociales. Y sería interesante que ustedes asistan para que diferencien, ¿no? Cómo se hace esa adquisición de datos para ciencias sociales y otros para ingeniería. ¿Correcto? Hay algunos libros, como el famoso libro de Hernández, ¿no es cierto?, que define así. En forma general, si ustedes se dan cuenta, el concepto va por ahí, ¿no? Diferentes criterios, pero está centrado. El término es posible solución. Ahí va, no hay mucho que diferenciar. Solo que cuando me voy un poco a ciencias sociales, casi siempre voy a hablar de hipótesis alternativa, hipótesis nula. Casi siempre. Y en el fondo sí, también ingeniería, ¿no? Siempre va a haber hipótesis. Si quiere una hipótesis de trabajo, una hipótesis nula. No hay problema. Ahora, ¿cómo lo demuestran ellos? Eso va a depender, ¿no es cierto? Va a depender, como por ahí vimos también, hay estadísticos por cada nivel. Ellos usan mucho, los students usan mucho la normal Z. Previamente hay que ver hacia dónde va la normal, en función de eso también se aplican los estadísticos, y tengo que ver si la aplico la H cuadrada, no sé, depende. Z. Aquí yo les doy un prototipo, una matriz. Si yo tengo problema, ¿cómo plantearía mi hipótesis?
Igual tengo una tabla por ahí, que lo voy a proporcionar. Desde el problema como planteo mi objetivo. Ustedes lo pueden unir, ¿no? En una tabla de 3 columnas. Problema, objetivo. Búsquenla en los libros. Aún no salen, ¿no? Y al menos para ingeniería no lo hay. Esta tabla yo se los doy. Y hay algunos que dicen, no, pero es fácil, no se acuerda. Yo me he pasado, yo este dato lo manejo hace 4 años. Se lo doy a los de posgrado y muchos que están en maestría acá, colegas de acá, así mis alumnos, ¿esa no la tienen aplicada? Siguen cometiendo los mismos errores. A veces no me creen, ¿no? Prefieren creer un libro genérico que usan una tabla de referencia. Es una referencia. No son todas, hay muchos que pueden aumentar más verbos, más preguntas. Pero este es un prototipo. ¿Eh? ¿Acaso no es fácil plantear las hipótesis? Y acá ustedes se van a dar cuenta qué tan importante es formular la pregunta. La pregunta general y las preguntas específicas. Entonces de la pregunta sale la hipótesis, de la pregunta sale el objetivo y de la pregunta sale la hipótesis. Hemos dado los conceptos, hemos generado y estamos resumiendo en una tabla. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Cuando dice no requiere, no significa que no tiene hipótesis. Pueda yo plantear. Pueda yo plantear. Es una forma de operativizar problema, objetivo e hipótesis, ¿no? Acá tenemos descripción, correlación, explicación, ¿no? Explicativo. Ajá, ahí me encuentran, por ejemplo, ¿cómo influye? Porque he visto varias preguntas, ¿no? ¿Cómo influye? Ya voy entendiendo esa palabrita a dónde va. Y me gustaría que ustedes, acá escribí la palabra taxonomía. Me gustaría que ustedes busquen taxonomía. Taxonomía en blue. No, creo que fue del... ¿Qué año fue? Creo que fue del año 56, no recuerdo el origen exacto, pero ha sido actualizado en el 2005 por otro autor y renovado en 2008, donde eran los verbos adecuados inclusive para la educación. Ese mismo nivel se hace para la investigación. ¿Ustedes qué hacen para resolver una ecuación algebraica? Mejor decimos, ¿qué haces tú para hallar raíz cuadrada de una expresión algebraica? ¿Cómo determinas? Ya no me acuerdo. Calculadora. ¿Qué dice, señor? Lo que se ha renovado actualmente es ¿cómo aprende un niño algo? ¿O cómo aprende a investigar uno de ustedes? Yo primero tengo que memorizar. ¿Sí o no? Tengo que someter a mi memoria. ¿Cómo voy a hallar raíz cuadrada y tal si ni siquiera sé qué cosa es raíz cuadrada? ¿Qué cosa es una variable? Puede ser una característica, cualidad, propiedad o un número
o una variable de medición que toma diferentes valores. ¿De acuerdo? Ahí tiene, ¿no? Puede ser característica, propiedad, inclusive puede ser un individuo, ¿no? Un fenómeno. Puede ser sustantivo, nombre, o puede ser un adjetivo, pero nominal. ¿Cuántos tipos de adjetivos hay? Reparación un poco. Puede ser una acción social, una acción, un efecto social. Puede ser un aspecto de dimensión de un fenómeno. Puede ser manifestación de una realidad, como lo que les comenté de los jóvenes, o lo que sea. O puede ser, por ejemplo, alguien está estudiando cómo está el comportamiento del grupo social en la Oroya. ¿Cómo habrá estado ese comportamiento desde hace 10 años? Me proyectaría cómo sería con PPK del líder marchando desde la Oroya hasta aquí. Increíble, ¿no? Un ritmo, vamos a marchar así. Miren, es un comportamiento social. O ustedes quieren una concesión minera, un pueblito de 2 casas, les ha salido. Hay que trabajar ahí. ¿Cómo sería? ¿Se dan cuenta? Hay variables que ustedes determinan. ¿De acuerdo? Entonces, una variable no es solo cuantitativa. ¿No es cierto? No es solo decir, es número, es categoría. También tengo que ver dimensiones. ¿Qué tipo de dimensiones son? ¿Cuáles serían a nivel de, cómo serían mis variables según los niveles de investigación? Bueno, tal vez una, tal vez 2, tal vez solamente para decir sí o no. Algo que me olvidaba aquí, antes que me olvide. En las hipótesis hay un criterio para identificar si un trabajo de investigación tiene o no tiene hipótesis, según el enunciado. Si mi enunciado, al convertirle en pregunta, tiene respuesta de sí o no, tiene hipótesis. Pero si no tiene respuesta de sí, tampoco de no, no tiene hipótesis. Ojo. Relación directa del enunciado con la hipótesis. Relación directa, si existe o no existe. Si mi enunciado tiene respuestas de sí o no, tiene hipótesis. Si no tiene respuesta, o no puedo decir ni sí ni no, por ejemplo, prevalencia de la gripe A1H1, no sé qué más, en Huancayo. ¿Tiene o no tiene hipótesis? Podría plantearla, pero realmente no. ¿Puedo decir sí o no? Es diferente que yo diga, ¿no? El 70% de los huancaínos tienen gripe A. No. O sí. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora sí pasamos a esto. Ejemplo de variables. Método de enseñanza, aprovechamiento, edad, género, inteligencia, motivación, ingreso económico, violencia, borrachería, bailarines, variable cuantitativa, variable cualitativa. Tiene magnitud, lo puedo medir. Ojo, toda variable es medida. Hace el sábado, domingo, no, viernes hago un curso para hacer los ciclos. Un
curso de nivel de posgrado para los docentes de la Universidad. Y la doctora que viene de la Cayetana planteó, llegamos, ¿no?, a que las variables, las cuantitativas, todas las variables se miden, las cualitativas no se miden. Y al final tuvo que esconder las diapositivas porque no es real. No se dio cuenta. Hay lapsos que siempre ocurren. Toda variable es medible, objetiva o subjetivamente. Eso ya hemos visto en una clase anterior, ¿no es cierto? Objetiva porque yo puedo medir, por ejemplo, el peso de una balanza con algún equipo mecánico, electromecánico, electrónico, pero algo físico, es objetivo. Subjetivo con un instrumento documental. Por ejemplo, ¿cómo mido el nivel de inteligencia de cada de sus compañeros? No pesan su cabeza, no funciona, es así, ¿no es cierto? Entonces el más cabezón sería de inteligencia, no funciona así. Entonces se ha generado un documento, por ejemplo, la escala de Likert, dice, no, para el nivel de inteligencia. Es un instrumento documental. Ese es subjetivo. Yo le digo, el señor tiene nivel de inteligencia 150, pero esa escala no es perfecta, es subjetivo, no es objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo mido la ansiedad? Esa vaca tan ansiosa, se ha desmayado. ¿Cómo no mide la ansiedad? Hay instrumentos psicológicos, ¿no? Hay instrumentos para medir. Es una aproximación, es documental. Es documental, ese es subjetivo. Ese pata está enamorado. ¿Cómo mires qué tan enamorado está? O alguien dirá, no, Mario está sufriendo. ¿Cómo mides qué tanto está sufriendo? También está sufriendo. ¿Ah? Está en Colombia divirtiéndose. Sí. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿no es cierto? Muy bien. Hemos visto que las variables cuantitativas pueden ser continuas. Normalmente las variables cuantitativas son son numéricas o son de razón, ¿no? Normalmente pueden ser continuas o discretas. Continua puede ser 1, 2, 3, 1.5, menos 2, menos 3. Puede ser positivo, negativo o decimal. Discreta. Discreta siempre es entero. Yo no puedo medir el número de hijos o número de personas de manera fraccional. Siempre va a ser número entero. Nos vamos a ver ahora a ver censo nacional, ¿no es cierto? ¿Cuántos habitantes hay en el Perú? Hay 30 millones, .5 habitantes. No, siempre es entero, ¿correcto? Acá son categorías, ¿no? Más inteligente, menos inteligente, más enfermo, menos enfermo. Me duele la barriga. ¿Cuánto te duele? Moderado, fuerte, muy fuerte. ¿Ves? Es cualitativo, no es numérico. Ahora alguien dice, pero yo puedo establecer esas categorías un valor. Ajá, tú le vas a establecer, pero ese es subjetivo. Muy fuerte va a ser 10. Leve va a ser 1. No duele 0. Pero en el fondo no estoy midiendo una magnitud física, ¿no es cierto? ¿Se entienden los conceptos? ¿Están claros los conceptos? Cuando hay una relación de causa-efecto, ahí ya tenemos, ¿no? Esto lo definimos n veces porque el explicativo es el nivel más usado en investigación, es más necesario. Casi siempre va a confluir ahí, ¿correcto? También hay otros tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos variable activa o experimental que nos dicen que es aquella que
yo puedo manipularla fácilmente. Por ejemplo, tratamientos psicológicos. ¿Han visto no sé si llamarlos predicadores, charlatanes, brasileños? ¿No? Yo te hablo y me hacen caminar a una que no camina. A veces la enfermedad está aquí nomás. Ese es el punto, ¿no? Entonces, son factores psicológicos, un tratamiento psicológico. Alguien está diciendo, no, pues, no sé, está muy ansiosa, está depre. Ustedes usan el término depre. Va un psicólogo, le cuentan su vida, salen sanos. ¿Cierto? Le dan chamba al psicólogo. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Una variable experimental. El psicólogo usa una variable, ustedes son la variable. Simplemente los escucha. Lo que tal vez en su casa no les escucha o su amigo no les quiere escuchar. Una variable atributiva, porque tiene un atributo que se califica en algo, ¿no? Muestra una característica o atributo de los sujetos, quiere decir que no pueden ser manipulados. Por ejemplo, género, aunque esto choca con lo del tercer sexo, ¿no? Con los que patean con 2 pies, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ponemos el género? Porque hasta el momento tenemos identificado masculino, femenino, ¿no? ¿Ya? Esta variable extraña, terminamos un par de diapositivas. Esta variable extraña no está relacionada con la investigación, pero está presente. Como por ejemplo, voy a hacer mi control automatizado. Hay un individuo del miércoles que está ahí, un carpintero instaló, ya está. No estaba previsto. Es una variable extraña. ¿De acuerdo? Entre otros, ¿no? Las escalas de medida, si tenemos tiempo lo vamos a indicar en detalle. Me gustaría hacerlo, pero usted se aburre, se cansa. Y se ha visto que en estos tiempos así, teoría ustedes 15 minutos están aburridos. 15 minutos bien, variable y todo. Después de 15 minutos, no, ¿cómo está mi placa? Ya está pensando otra cosa. Rápidamente, esto ya lo hemos visto, tienen el material, ¿sí? Todos tienen esa copia, yo lo... ¿Qué pasa? Pero me han revuelto. Este es un resumen, un conglomerado de todo eso, ¿ya? Variables categorías y variables numéricas, es un conglomerado. Por si acaso es una nueva concepción de manejo de operacionalización de variables. Al menos en 2 congresos ya se han discutido esto y espero que en próximos libros se salgan. Bueno, ahí nos quedamos. Acá hay de indicadores. Yo les estoy dando el material, vamos a ir comentando. Yo quiero que ustedes, por favor, revisen todo su trabajo y empiecen a trabajar en base a los conceptos que estamos haciendo. No quiero borradores que me entreguen a 2 semanas como lo que me han entregado. Ahí no les pongo nota, solamente voy a poner no asistió, 0% de asistencia. Sí, es simple, ¿eh? Sí, es estable, porque se queda un semestre y van a aprender mejor. Es que no están estudiando, no quieren. La mayoría no me está aplicando. Yo quiero que estas 2 semanas al menos te den tiempo que se ven aplicando.
Ya hemos avanzado ya. Espero que algo ya hayan captado, ¿no? Pero quiero que ustedes también lo plasmen. Es la idea. ¿Ahora tienen material? ¿Tienen su delegado? Delegado. La asistencia firmada.